y para mí es un gusto, un placer y un gusto muy especial en esta ocasión recibir a Verónica Maza Bustamante, quien ya ha estado con nosotros varias veces, ¿no? Eso. Y hoy está celebrando dos cosas. Uno, los 14 años de su columna en Milenio, que aparece todos los sábados, el Sexódromo, ¿no? Una columna encaminada a la divulgación, a la difusión y a la información sobre sexualidad, y viene sobre todo para presentar su más reciente libro, que se llama Madres, lo que nadie se atreve, a decirte sobre la maternidad. Un libro increíble, que pues no es un libro de consejos solamente sobre la maternidad, sino que además pues es un recorrido por la vida de Verónica, y que tiene un compendio de elementos sobre su manera de ver las cosas, sobre su manera de enfrentar la maternidad y de enfrentar en general al entorno y de reconocer a su propia persona. Es un libro en donde pues está diseñado para quienes van a ser madres, para quienes son madres y hasta para quienes no quieren ser madres o están dudosas, y hasta para los hombres también. De verdad es un gran texto en donde podemos encontrar pues mucha sabiduría y grandes cosas. Verónica, ¿cómo estás? Bien, contenta porque lo leíste. Lo leí bien, sí, cómo no, lo leí, fue un gran proceso, ¿no? De lectura de Madres, y además un proceso en el que pues muy rico, ¿no? Es un proceso, además es un libro en donde no te reflejas, tú te describes en muchos sentidos, ¿no? Sí, ¿Qué tal? fíjate que pues fue un libro que de alguna manera se fue haciendo sobre la marcha, porque desde que mi hijo era pequeño, o sea, pequeño hablamos de 1 año, 2 años, ahora tiene 6, sí decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay libros en donde nos cuenten la verdad sobre la maternidad? O sea, nos cuentan así cosas lindas, del embarazo, ¿no? Y sobre todo del embarazo. Ajá. Del embarazo hay muchísimos libros, que si en tal semana ya se le formó tal cosa, y que si vas a sentir las náuseas y no sé qué. Pero de lo que pasa después de la cuarentena, ¿no? La famosa cuarentena, no hay gran bibliografía. Y es cuando, según yo, más la necesitas, porque es cuando dices, ay, ¿ahora qué voy a hacer ya que el chamaco o la chamaca está fuera, ¿no? A ver, es que ese es un tema. Por una parte está la técnica de la maternidad, que es lo que tú dices, que a lo mejor todo el mundo ya te lo plantea en libros que te dicen A, B, C, D. Pero luego, ¿qué pasa? No solamente con el niño, ¿qué pasa con la mujer que es mamá? Claro. Que enfrenta un cambio radical. Sí, por supuesto, y que siento que muchas veces, o la mayoría de las veces, no se presta atención en este proceso de convertirte en madre. Es muy interesante, porque pareciera que ser mujer es sinónimo de ser madre, y no. O sea, pareciera que la función principal, primordial de las mujeres es convertirse en madres, y que por ende todo va a estar bien, todo va a estar cool, tranquilo, ¿no? Dirían los niños ahora. O eres una mala mujer porque no quieres ser madre. Y no es cierto. Una mujer es una mujer por otras características más allá de la maternidad. Por supuesto se incluye la maternidad, pero más allá de esas. Y pues quería un poco hablar de eso, de decir, vamos a empezar a separar a la mujer de la madre, vamos a empezar a hablar sobre cómo se modifica todo este concepto o esta idea de ser mujer cuando ya tienes un hijo, o 2, o 3, o 16, como uno que leías ahora en Yahoo de una mujer que tuvo 16 Imagínate, niños, tiempo y seguía embarazada, buscando la niña, ¿no? De plano, así, ya tenía casi 2 equipos de fútbol y nada más nada. Y por eso fue que surgió la primera idea de este libro con mi editora Alicia Quiñones, que le mando un abrazo, de decir, bueno, ¿cómo le haces tú con la maternidad? No, si yo te veo que ya andas por aquí en la fil cotorreando, y yo, pues sí, pero ha sido todo un proceso, y decidimos escribir este libro que sobre la marcha se fue convirtiendo de alguna manera en un libro testimonial, ¿no? Sí, porque es un libro en el que partes de tu experiencia personal, y es un libro en donde me parece que un punto fundamental, hay muchos puntos importantes, ¿no? Es la capacidad de la mujer de decidir qué es lo que quiere hacer y de tomar precisamente una decisión consciente de lo que puede pasar. Es hablar de cómo pretende o cómo quiere planear su vida
en función de tener o no tener hijos. Ese es un punto muy importante. Claro, y que es el arranque del libro, ¿no? Y en alguna parte digo, bueno, lectoras o lectores se van a preguntar por qué un libro sobre maternidad empieza hablando sobre la posibilidad de no ser madre. Claro. Pero yo creo que es necesario, por eso es esta cuestión de lo que nadie se atreve a decirte sobre la maternidad. Porque razones para ser madres hay muchísimas, infinitas, y todas pueden ser válidas, siempre y cuando las asumamos como nuestra propia origen de esa decisión, ¿no? Y luego viene un punto muy importante, o dos puntos muy importantes, que yo lo he comentado con Verónica, son las partes que a mí más me gustan y más me mueven de este libro, que es el regreso a la individualidad, ¿no? Es decir, una mujer es madre, pero cuando es madre no se convierte, es decir, no es algo adicional al hijo, ¿no? Son dos individuos diferentes. Y eso es lo que hay que entender, y ese tránsito es muy complicado. Sí, es muy complicado, y yo, en base a lo que he visto, desde con algunas amigas, personas cercanas, hasta mis lectoras, ¿no? Que, como bien dices, celebro 14 años de vida de mi columna El Sexódromo, es justo eso, que de pronto, y no saben que no se reencontraron. O sea, siguen en el asunto de, bueno, yo ya tuve un hijo o varios y ya soy mamá. Eso es lo que soy. Y obviamente es verdad, pero también seguimos siendo mujeres y siendo entes individuales, esposas, profesionistas o amas de casa. Tenemos que aprender como a vivir todo eso sin esclavizarnos a una sola cosa. Sí, y el último punto, el último capítulo, antes de las conclusiones, el capítulo 7 es la pareja. Madre, pareja y amante, así en pregunta, porque pues lo otro que cambia también es la relación con la pareja, ¿no? Híjole. Y de repente también para el hombre es muy complicado entender, ¿y ahora qué le está pasando a esta mujer, no? Si tú no eras así, ¿no? Antes de tener a tu hijo. No sabes la cantidad de mensajes que me llegan de hombres y mujeres a mis correos y redes sociales del Sexódromo para preguntarme justamente ¿cómo recuperamos el deseo después de ser padres? ¿Cómo le hago para tener entusiasmo? Es común que las mujeres me digan, oye, de verdad me da mucha flojera ya. O sea, ¿qué tengo que hacer para recobrar este entusiasmo? Y bueno, yo en mi libro de entrada digo, no se trata de volver a ser quienes éramos antes de embarazarnos, porque eso es imposible. O sea, ya cambiamos y no vamos a volver a ser quienes éramos. Tenemos que encontrar a este nuevo yo, y que incluye, por supuesto, a la amante, ¿no? A la mujer que se da ese lujo de seguir explorando y experimentando su vida erótica, que es maravilloso. Lujo, ¿no? Sí, no debería ser un lujo, es parte de la vida. Tampoco es como a fuerzas tienes que hacerlo una vez por semana, si no, ¿no? No. O sea, es una cosa de volver al disfrute, al gozo, y si no lo han tenido nunca, pues empezar después de con ser él, madres. Claro, y no pensar que porque ya soy mamá ya no se puede. Claro. Y la otra parte que yo quería comentar y que también lo hemos comentado fuera del aire, es que esta lectura para uno como hombre que no piensa ser madre nunca, o a lo mejor ¿no? Cuidado, en cualquier momento uno puede ser una madre. Uno se convierte en madre, ¿verdad? Sí, en muchas cosas, ¿no? También tiene una lectura diferente que hay que poner atención, porque en este proceso de reencontrarse que describe Verónica, y que es muy fuerte, que es muy íntimo y que es muy pues muy ilustrativo. Pues ese proceso no solamente aplica a la mujer, también aplica a todos los seres humanos, ¿no? Y es parte fundamental el encontrarse, el conocerse y el estar bien con uno mismo. Y el padre, que es, como bien decías, el personaje olvidado de pronto de la historia, sí, ¿no? Se hace esta dualidad madre e hijo, madre e hija, y el papá pues se queda por ahí, ¿no? Guardado pues en el sillón de la sala. El papá es como el actor de reparto, ¿no? En el que se encarga en muchas ocasiones, no en todas, de pagar la escuela, y se acabó. Y bueno, hoy en día ya han cambiado muchas cosas, ¿no? Desde esta visión de lo que es ser madre hasta el asunto de las masculinidades que involucra las paternidades. Entonces, claro, los hombres ahora ya no quieren ser solo los proveedores económicos, ya quieren también cuidar a los hijos, enterarse de qué onda, ¿no? Divertirse con ellos y pues, hacer más cosas. Le toca cambiar los pañales y hacer todas esas cosas. Yo me acuerdo que antes decían,
a mi papá, por ejemplo, ¿no? Mi mamá le decía, pues tú nunca cambiaste un pañal. ¿Cómo puedes saber lo que es eso, no? Claro. Y yo, ¿cómo que nunca cambiaste un pañal? Pero bueno, así es como van cambiando. Pero sí es las un libro para generaciones, las padres, personas. ¿eh? Es un libro Léanlo para también, padres. chicos, o sea, es para ustedes. Es un libro también. para madres, una edición muy bonita de Editorial B, y es el segundo libro de Verónica Massa, el segundo de muchos más. Y pues muchas gracias Al por contrario, estar con nosotros. un gusto. Y bueno, y el tercer lector que también va a ser, o lectora, aquellos que todavía no son padres ni están involucrados en eso, pero lo están contemplando. Exactamente. Léanlo desde antes y van a descubrir muchas cosas. Lo presentamos martes Exacto. 22 de noviembre a las 7:30 de la noche en el Foro del Tejedor, en el Péndulo Roma. Va a haber conciertos, van a tocar grandes amigos como Jaime Hades, Mauricio Díaz El Hueso, Jazmín Solar, Fernando Rivera Calderón, y va a presentar nada más y nada menos que el conductor de este programa, o sea, el señor Primitivo Olvera, junto con Alicia Quiñones. Entonces los esperamos ahí martes 22 de noviembre, 7:30 de la noche. Ahí estaremos, Verónica. Felicidades. Muchas gracias. Y muchas No, al gracias contrario, gracias. por todo, por traer el La libro presentación de madres también la escribió Primitivo Olvera, así es que en buena Sí, medida él es parte de este libro. Muchas gracias, Primo. Muchas gracias a ti por hacerme parte de este libro, y pues cómprelo, vaya a su pues puesta de revistas, digamos, a su librería favorita, y llévese su libro. Y de verdad va a valer la pena lo que usted pague por él.